Objetivo Deporte. Estuvimos con Rubén Romero, él es un reconocido periodista y columnista en importantes periódicos, además es una de las personas que más conocen de running en México. Platicamos con Rubén de la tendencia del running y nos compartió estadísticas muy interesantes de lo que está pasando en México y en el mundo en la industria de correr en diferentes distancias. Hay datos muy interesantes, escuchen lo que nos contó Rubén Romero y al final platicamos un poquito de los datos interesantes que nos comparte. Tenemos el honor de platicar con Rubén Romero, una de las grandes leyendas del periodismo deportivo y en especial en el running. Queremos platicar contigo un poco de qué está pasando con el running en México. ¿Cuándo se dieron las primeras carreras en México? Fíjate que las primeras carreras que yo me acuerdo, y me remito a Monterrey, hace ya muchos años, estoy hablando de 80, 90 años. Sin embargo, las carreras, digamos, de tipo recreativo, yo tengo la impresión de que más o menos a inicios de los 80s, finales de los 70s, fue que se empezaron a organizar. Sí, ya más o menos en esas fechas, ya con participación de corredores no profesionales. ¿Y cómo ha crecido el número de corredores en México, en tu perspectiva, en los últimos 5 años? Ha crecido de una manera muy importante, muy importante, y debo decir que así como pienso que ha crecido mucho en los últimos 5 años, debo decir que en el último año ese crecimiento se frenó. Porcentajes de 2 dígitos en los últimos 5 años, y sin embargo en este último año, del 2016 al 17, creció probablemente en un 4 o 5% nada más. Han pasado cosas muy interesantes, mucha gente se ha incorporado a correr, y no solo maratones, de todas las distancias. A mí se me hace muy importante señalar que en las distancias más cortas, en donde tenemos una participación femenil mucho más importante. En las carreras ¿Femenil? Femenil. En las carreras, por ejemplo, de 5 kilómetros, más de la mitad son mujeres. ¿Y las distancias más populares en México cuáles son? Bueno, las más cortas. Desde luego, donde hay más participaciones en 5, y luego le sigue la de 10 un poco menos. El medio maratón, yo siento que el medio maratón es una distancia que se ha vuelto muy popular, y que aunque no es tan numerosa la participación como el 10K, sí es la distancia que más está creciendo. Ha crecido mucho el maratón, pero ha crecido mucho más la participación en el medio maratón. Pero si hay X número de corredores en medio maratón, hay por lo menos el doble o el triple en 10 kilómetros y mucho más en 5 kilómetros. Así es, y ahorita que hablabas de los corredores mayores de 40, he visto corredores de 60, 70 años que hacen unos tiempos impresionantes. Por ejemplo, vi un señor de 72 años que hacía 43 minutos en los 10 kilómetros. Entonces ahí me doy cuenta que la edad no es un impedimento para correr y correr a buen nivel. No, definitivamente no lo es, y sobre todo te voy a decir, cuando la persona se inició como corredor, y no tiene que haber empezado a los 20 años, alguien que se inició como corredor a los 40 años, es probable que cuando llegue a los 60 su perfil biológico sea igual, o a lo mejor hasta mejor que cuando tenía 40 y empezó a correr. Hay una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Yo me acuerdo, porque me tocaba participar en la organización de una carrera en Monterrey hace ya muchos años, que la cantidad de corredores que les decimos másters de más de 40 años, pues a lo mejor era el 20 o el 25% del total. Ahorita es el 50%. ¿Y cómo ves tú el futuro del running entonces en México y en el mundo? Es bien curioso porque si yo te dijera cómo lo veo en los países del Oriente, es una cosa muy diferente cómo se ve en Estados Unidos y cómo se ve en algunos países. ¿En Oriente qué pasa? Hay un boom increíble de participación en maratones que se inició hace 2 o 3 o 4 años, que es lo que se vivió en Estados Unidos hace 10 o 15. En Estados Unidos el running se ha estabilizado, y sin embargo en China, por ejemplo, la cantidad de corredores de maratón se ha disparado de una manera explosiva. En México hemos seguido más o menos el patrón de Estados Unidos, un poquito desfasado. Nosotros estamos empezando a vivir ese estancamiento en la participación que Estados Unidos vivió hace 2 años. Ok, impresionante. Sí es. Gracias por estos minutos a Vivo Deporte. Todo lo contrario, mucho gusto en saludarte, gracias por la invitación. Súper interesante estos datos que nos comparte Rubén Romero. Hay que destacar cómo en México ya más o menos el 50% de la participación en las carreras es de mujeres. Ha ido creciendo, ya está emparejado igual que los hombres prácticamente. Las carreras más populares, los 5 y los 10 kilómetros. Y está creciendo también mucho el medio maratón.
Y además un dato súper curioso, como en China está creciendo tanto el running, es de los lugares donde más se tiene este crecimiento, y en todo Asia, igual en Japón, destacando mucho los maratonistas. Muchas gracias a Rubén Romero por esta información, haremos más colaboraciones con él. Estamos en Vivo Deporte, vamos a un corte, regresamos. Vivo Deporte.